Hombre sencillo, amable y entregado con los jóvenes y su trabajo. El derecho constitucional lo describe en su persona. Él es Lorenzo Córdoba Vianello, hijo de padre michoacano y madre italiana, que ha dedicado la mayor parte de su vida en el mundo del derecho constitucional. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de investigación en teoría política por la Universidad de Turín en Italia. Autor de diferentes textos sobre temas electorales como Derecho y Poder, Elecciones, Dinero y Corrupción, Pemex Gate y Amigos de Fox en el 2006, Los árbitros y las elecciones estatales, entre otros. En 2011, es nombrado consejero electoral del Instituto Federal Electoral, IFE. Y, en el 2014, con la nueva reforma de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, es nombrado consejero presidente del INE. Además, combina su trabajo con la docencia, impartiendo clases en la Facultad de Derecho de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero y presidente del Instituto Nacional Electoral. Hola, doctor, ¿cómo se encuentra? Rodrigo, un placer. Encantado de estar con ustedes. Es un gusto tenerlo aquí. Primero que nada, mucha gente platica de que siempre ha sido esto su vocación, pero queremos saber quién era Lorenzo Córdoba en su juventud. Bueno, siempre he estado vinculado en términos de mi vida profesional con las cuestiones electorales. Desde que estaba terminando la facultad, mi carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, fui invitado por el entonces consejero ciudadano José Woldenberg a participar como asesor suyo en el entonces Instituto Federal Electoral. Se trató de un momento interesante, de cambio muy importante en el proceso de cambio político, porque estaba comenzando la época de la así llamada ciudadanización del órgano electoral, en donde los partidos por primera vez perdieron el derecho de voto en la integración del Consejo General del IFE y una nueva componente ciudadana, precisamente los 6 consejeros ciudadanos que tenían derecho de voz, eran mayoría dentro del propio órgano. Entonces es la primera vez que, digamos, no hubo una componente política que tuviera la posibilidad de tomar las decisiones. Esa es mi primera aproximación con el derecho electoral. Y digamos, tanto mi tesis de licenciatura como mi trabajo como becario entonces en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se centraron ya en los temas de democracia y elecciones, democracia, derechos y elecciones. Después de esa etapa, que fue una etapa muy importante en la que de la vida política del país, estamos hablando de 1994, que es la primera elección presidencial que no fue contestada, que no fue impugnada, digamos, como lo habían sido, por ejemplo, las elecciones de 1988. Me fui de México para hacer mi doctorado en Italia, que estuvo centrado en el tema de la democracia. Es una tesis, digamos, de teoría política y concretamente de teoría de la democracia. Después vuelvo a México. La UNAM estaba en huelga, la huelga de 1999, y por lo tanto, en lugar de reincorporarme a la UNAM, regreso al IFE, en esta misma oficina donde despachaba José Woldenberg, que ya para entonces era consejero presidente. En 2003 vuelvo a la academia, dedicándome a las cuestiones electorales. Desde la academia asesoré la reforma electoral de 2007, fundé el área de Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hasta que en 2011, diciembre de 2011, fui designado primero consejero electoral del entonces todavía IFE, y luego con la transformación del IFE en INE me nombran consejero presidente. En síntesis, digamos, toda mi vida profesional, tanto en la academia como, digamos, en el servicio público, ha estado vinculado a los temas de la democracia, a los temas electorales, lo cual, por cierto, es una componente que yo aprecio muchísimo. El haber vivido, digámoslo así, la práctica democrática en los órganos electorales, estoy convencido, te da muchas herramientas para el análisis académico desde el cubículo, que no habría tenido de otra manera. Y por otro lado, pues en el servicio público tener una formación académica te da una robustez que no te da quien tiene una carrera exclusivamente en el propio servicio público. Claro, y por ejemplo, ahorita que menciona esto de que se fue a Italia a tener un doctorado, sí. ¿Cómo modificó esto en su formación profesional? O sea, ¿cómo es esa diferencia de la UNAM y el estilo de vida mexicano a un doctorado en una escuela
pues de otro, no solo país, sino continente? Son experiencias de vida. Yo cada vez que puedo a todos mis alumnos, a quienes puedo apoyar y recomendarles, por supuesto, primero, y luego apoyarlos para que hagan estudios fuera del país, son experiencias que tienen que vivirse, no solamente en términos de madurez personal, no solamente en términos, digámoslo así, de ver el mundo desde una perspectiva mucho más amplia y no una perspectiva provincial o parroquial como la que significa, digamos, inevitablemente el formarte y el vivir una misma realidad política, social, sino que además, digamos, si tienes el privilegio, como es mi caso, de poder formarte en el seno de una escuela de pensamiento político como la Escuela de Turín, pues fundada por Norberto Bobbio, es una escuela de una enorme tradición, te da una herramiental conceptual, digo yo, privilegiado. Sobre todo porque, entre otras cosas, la realidad, Italia es un laboratorio político, es un país que es un laboratorio político particularmente importante. Por un lado, es un país en el que se vivió un experimento autoritario como de los más trágicos, digamos, del siglo XX, el fascismo. La Constitución italiana es una de las constituciones de la posguerra, de las llamadas constituciones largas, más democráticas, más robustas en términos, digámoslo así, de la protección de derechos. Italia también ha vivido una serie, digamos, Italia ha sido una referencia en términos democráticos, pero también ha sido una referencia en términos de la presencia y de la existencia de fenómenos profundamente antidemocráticos como el fenómeno de Berlusconi, que es un fenómeno en que se conjugan, digamos, el poder económico, el poder mediático y el poder político. Así que la experiencia, digamos, de ir fuera, de ir a estudiar fuera, es una experiencia enriquecedora en todos los sentidos, pero además haber estado en Italia, digamos, me sirvió, digamos, para ampliar la vista, como se dice, y evidentemente entender o ver la realidad mexicana desde una perspectiva mucho más comprensiva. O sea, con este viaje, digamos que al separarse de su país natal, de sus costumbres, hasta de la comida, ¿no? Lo hizo como crecer como persona, realmente lo hizo darse cuenta de todo lo que México tiene. Y me imagino que sí, llegó con experiencia. Debo confesar, mi madre era italiana. Es una italiana migrada a México, que decidió que Morelia, que mi padre era michoacano, que Morelia era una ciudad, el salto de Roma a Morelia, el salto de Roma a México, a la Ciudad de México podía aceptarse, el salto de Roma a la Morelia de los años 60 era inaceptable, así que finalmente se radicó en la Ciudad de México y ambos fueron profesores universitarios, en fin, no era distante, digamos, la realidad italiana y sin embargo, déjame decirlo de esta manera, nunca comprendí las diferencias, yo me asumía, digámoslo así, como producto, digamos, de un matrimonio bicultural. Pero, digamos, empecé a ahondar y a profundizar mis raíces y mi mexicanidad estando en Italia. Pues son de las paradojas que luego, en el ámbito personal, agradezco mucho de esa experiencia de 4 años y medio fuera, ¿no? Perdón. ¿Considera que su estancia en Italia lo ayudó ahora a tener el puesto como presidente del INE? Es decir, ¿lo formó más que aquí en México o fue algo neutral? Déjame contestártelo mirando a mis antecesores, de quienes han sido presidentes del INE Ciudadano, ni José Woldenberg ni Leonardo Valdés hicieron posgrados en el extranjero. Ugalde sí, pero digamos, me identifico mucho más porque trabajé con él, digamos, identifico, digamos, como una figura de referencia para mí, más a José Woldenberg. Entonces la respuesta concreta es no necesariamente. Bueno, digamos, perdone que lo interrumpa, doctor. No, adelante. Vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos con la entrevista del doctor Lorenzo Córdoba. Como nos iba comentando en el bloque pasado, si quisiera continuar. Bueno, digamos, Italia no te condiciona, la estancia en Italia no me condicionó para estar acá, digamos, fue una serie de eventos. Incluso debo confesar una cosa, en 2007, 2008, como producto de la reforma, yo me inscribí para ser consejero electoral y no fui designado. En 2011 se me ofreció por parte de los partidos políticos integrarme al Consejo General y no acepté. Al final del día, por una coyuntura muy particular y en términos de responsabilidad, acepté incorporarme. La reforma de 2014
interrúmpeme, cesa como consejero electoral. No estaba en la lógica de continuar como consejero presidente, pero digamos son las coyunturas y los momentos de la propia vida, de las trayectorias profesionales que puedes tomar o no tomar y que te van marcando. Yo creo que no, estos son, por su propia definición, no son cargos que una ruta o que una trayectoria te predetermina. Digamos, hay una multiplicidad de factores que es lo que te hace llegar. Digamos que se alinearon las cosas en términos de una trayectoria, de un reconocimiento público, de una complejidad política para hacer designaciones en las que pues, mi perfil era un perfil que generaba los consensos políticos. Y cuando se vencieron mis resistencias, pues acabé siendo funcionario del Instituto Federal Electoral y luego del INE después, ¿no? Claro. Bueno, y además de que es consejero presidente, perdón, del INE, sabemos que combina, pues obviamente, todo esto con la docencia y ha trabajado con jóvenes. ¿Cómo ha visto la participación de los jóvenes en los procesos electorales? Tenemos un desafío en términos de construcción y consolidación de nuestra democracia con la participación de los jóvenes. Sobre todo los jóvenes que son, como ustedes, los hijos de la transición. Es decir, los que no vivieron las complejidades de la propia transición, los que nunca tuvieron la oportunidad de presenciar el México autoritario que hasta finales de los 80, el México monocolor que hasta finales de los 80 existió en el país. Y eso, es decir, ustedes son hijos de la transición, su generación, los jóvenes son los hijos de la transición, pero también son constituyen la generación del desencanto con la democracia. Es decir, la generación de los chavos que no tienen un parangón para comparar dónde estamos, y que con justas razones, porque los problemas del país en términos de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, de inseguridad, de corrupción, de impunidad, pues construye una masa, digámoslo así, refractaria a la propia democracia. Y ese es el gran desafío, ¿cómo logramos involucrarlos? Si atiendes a la participación, es preocupante. Tomando en cuenta todo esto, los problemas que ha tenido el país con todo el tema electoral, ¿usted cree que es importante considerar involucrar a los jóvenes en todo este tema de las elecciones? Fundamental. Si tú tomas en cuenta todavía la pirámide poblacional, la gran mayoría de los que están a punto de cumplir 18 años o que acaban de cumplir son, para no caer en una coloquialidad casi demagógica, el futuro del país, son de los que depende, digámoslo así, la conducción política del país hacia el futuro. Entonces, si no logramos, déjeme decirlo así, hacer clic entre, digamos, la participación política, la asunción por parte de los jóvenes de su responsabilidad, en términos de construcción y recreación de la democracia, creo que vamos a tener problemas. Porque en el ambiente hay muchos elementos que pueden constituirse en un caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias. La inseguridad es la antesala del clamor popular por medidas de seguridad que restrinjan derechos. Ahí están los Estados Unidos después de 2001, del 11 de septiembre. Y yo creo que eso es justamente lo que tenemos como sociedad que inocular. E involucrar a los jóvenes, digamos, en la apropiación de las elecciones, de la participación política y de la conducción de los destinos del país. Por ejemplo, usted que imparte clases como Derecho Constitucional, que obviamente tiene muchísimo que ver con esto, ¿qué beneficios cree que tiene que los jóvenes, pues no solamente que estudien Derecho, sino de que estudien cualquier carrera, se envuelvan en este ámbito? El gran desafío que tenemos como sociedad es... déjeme contarlo con una anécdota. En 2010, cumplía 10 años de casado, me fui con mi esposa, me pasé una semana en París. Era el año de las grandes protestas en contra de los recortes del gobierno de Sarkozy al gasto social, producto de la crisis de 2009. Lo que me sorprendió de esas protestas, manifestaciones de millones de franceses en las calles, era no solamente cómo protestaban, sino el tema, el tono transversal de la protesta, el lema de la protesta, que era Sarkozy, con nuestros derechos no te metes, o Sarkozy, nuestros derechos no se tocan. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gran desafío que tenemos en México, en términos de cultura política,
es que las y los ciudadanos se asuman ante todo como titulares de derechos que no son regalados, que son exigibles, pero también como titulares de responsabilidades. Claro. Y eso implica precisamente una participación, lo que decía, una apropiación de la política, en términos no, digámoslo así, de solo exigencia, sino también de ejercicio de responsabilidades públicas. Claro. Para todo esto, bueno, muchas veces cuando los jóvenes empiezan a meterse a todo este mundo de las votaciones, sí, pues no saben por quién votar, o sea, esta como incertidumbre que, ok, escucho pues los meetings políticos, todo lo que prometen, comentarios, opiniones, pero nunca realmente van seguros de por quién votar. ¿Qué solución crees que el INE va a implementar para ya hay una paradoja, porque nunca como ahora las y los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, habían tenido tantos accesos a tantos canales de información. Y esto crea confusión. Pues hombre, pero por un lado, pero por otro lado brinda una enorme oportunidad para el ejercicio del voto informado. Claro. Y yo diría que hay que saber canalizarlo. El problema es que no podemos conformarnos con que el único canal de información sean las campañas, menos el tipo de campañas que estamos teniendo, que lejos de producir información pueden acabar generando refractariedad de los chavos hacia la política. Lo que tenemos que hacer es encontrar, por un lado, esos mecanismos de información real que te den insumos para orientar el voto, porque solamente un voto informado es un voto libre, por un lado, pero también que les permita a las y los ciudadanos crear contextos de exigencia a los partidos políticos y a los candidatos. Tenemos candidatos que se conforman con competir con el eslogan, la frase bien hecha, producto de publicistas. Las canciones ahora. Los jingles, las canciones, y no información. Entonces nosotros mismos como sociedad tenemos que crear contextos de exigencia para que se nos ponga sobre la mesa a disposición información. Claro. Doctor, es muy interesante esta plática. Gracias. Por ahora es momento de mandar un corte comercial. Regresamos en un momento. Seguimos con el doctor Lorenzo Córdoba. Bueno, siguiendo con este proceso del voto informado, sabemos que aquí en México la edad, pues, para ser mayor de edad o considerarse ciudadano es a los 18 años. Pero ¿usted cree que realmente a esta edad los jóvenes tenemos conciencia por quién realmente estamos votando? ¿O cree que debería como de subir esa edad? ¿O qué cree que estamos haciendo los jóvenes a esa edad? Bueno, la tendencia en el mundo es bajarla. Ahora hay una discusión, como ustedes saben, estamos en curso, digamos, de una elección para nombrar una asamblea constituyente en la Ciudad de México, en donde ya se está anticipando que el proyecto de constitución va a plantear que a los 16 años se puede ejercer el derecho al voto. Entonces yo creo que la tendencia es exactamente al revés. Históricamente así ha sido. De los 21 pasamos, la mayoría de edad, pasamos a 18 y así sucesivamente. Mira, yo creo que justamente lo que tenemos que apostar es que no nos podemos, como sociedad y como autoridades electorales, nosotros tenemos una responsabilidad pública establecida en la Constitución, que es la educación cívica. No podemos empezar a pensar, a formar ciudadanos, déjame decirlo así, a partir de los 18 años. Por eso los ejercicios y los esfuerzos que van involucrando a los jóvenes, a los adolescentes, en el asumirse como futuros ciudadanos, y esto implica involucrarse y cuestionar, en el mejor de los sentidos, la vida pública, las problemáticas que como parte de la sociedad ya están viviendo, es la mejor manera y es hacia donde hay que enfocar esto que algunos definen la construcción de ciudadanía, ¿no? ¿Cree que la edad influye? O sea, que, no sé, ahorita ya se quiere implementar a los 16. ¿Influye la edad o es nada más como de informarse desde, no sé, los 12 años? Yo creo que, a ver, las edades, la determinación de la edad para obtener la mayoría de edad es un formalismo. Sí, porque hay gente muy incapaz. Sí, hombre, a ver, conozco gente contemporáneos míos que a pesar de haber pasado los 40 son más inmaduros que jóvenes de 16 años. ¿Quieres que te lo ponga así? Te lo pongo así, Verónica. No, lo que quiero decir es que nosotros no podemos partir de estos estándares, de estas categorías a partir de tal edad. No, yo creo que lo que tenemos que hacer, hay formalismos que son inevitables y que estarán establecidos y están establecidos en las leyes, pero yo creo que el proceso de formación de ciudadanos es un proceso mucho más integral y que va más allá de formalismos y que pasa por ir involucrando poco a poco. Eso no se aprende de la noche a la mañana, eso se aprende desde las mismas casas, desde la escuela, a las personas en procesos de decisión.
y en la asunción de responsabilidades. Al final del día, el rol de un ciudadano en democracia es ese. No es nada más participar en elecciones. Déjame decirlo así. Ese es el primer paso en términos de participación ciudadana. Lo primero que esperas de un ciudadano es que participe en las elecciones para renovar los órganos de poder público y de decisión política, decisión colectiva. Pero usted como, no solo. Usted como presidente del INE, ¿realmente qué recomienda para que la gente tenga un voto informado? O sea, ¿qué herramientas cree que son las necesarias? Lo primero es no conformarse con llegar a decidir. El proceso de decisión, para eso son las campañas electorales, para analizar las ofertas, que en ocasiones hay que aceptarlo, son muy precarias, para crear contextos de exigencia. Por ejemplo, nosotros, pongo solo un ejemplo, en la página del INE nosotros estamos subiendo los currículum vitae de los candidatos a la Asamblea del Distrito Federal de la Ciudad de México, que es de la Asamblea Constituyente, que es la que nos toca organizar a nosotros. Pero yo creo que ejercicios como estos, saber por lo menos por quién vas a votar, qué trayectorias tienen, qué programas políticos tienen. Mira, tanto los partidos y los candidatos como los ciudadanos vemos a las plataformas electorales como meros formalismos. Es un requisito para poder presentar candidatos, cuando allí debería ser el punto de partida del análisis de parte de los ciudadanos de por quién y por qué vas a votar. Ahí están las propuestas. Entonces, como sociedad tenemos que ser más exigentes, como les decía hace unos minutos, en este sentido. Pero también, digamos, creo que hay que, y ese es el gran dilema en términos de la construcción de cultura política o de educación cívica en el país, creo que tenemos que lograr trascender la idea de que las responsabilidades ciudadanas se acaban emitiendo el voto. Por supuesto que pasan por el voto. Por supuesto que un ciudadano que no vota está dejando que otros decidan por él. Se está aislando, digámoslo así, de los destinos políticos que le van a caer encima. Doctor. Pero van más allá, Verónica. No basta con eso. Los ciudadanos tienen que asumir que una vez que votan, una vez que se integran los gobiernos, los congresos, etcétera, etcétera, las presidencias municipales, lo que sigue es hacer política en el mejor de los sentidos, es darle seguimiento a las decisiones que se están tomando, es manifestarse públicamente, es discutir las decisiones, es crear contextos de exigencia, es participar en asociaciones de defensa de ciertos derechos que actúan y protestan frente a la toma de determinadas decisiones. Es decir, es una tarea mucho más integral y que trasciende, aunque pasa sin duda, por el momento de la emisión del voto. Pero ahora que menciona usted de que las personas no votan, en este caso refiriéndonos a los jóvenes, pues creo que alguna de las problemáticas es porque han perdido la confianza en los candidatos, en los que ahora nos gobiernan, e incluso en si realmente se llevan bien los procesos electorales dentro del INE. ¿Qué cree que falta para poder alentar a los jóvenes o poderlos informar y voten? Porque como dice usted, o sea, es importante no solo quejarnos, sino votar. Es más grave. Yo no sé si alguna vez tú decías que perdieron la confianza yo no sé si alguna vez los jóvenes tuvieron la confianza o están heredando esta desconfianza de las generaciones anteriores, que esa es parte de nuestra responsabilidad. No hemos logrado transmitirle a ustedes jóvenes de dónde venimos y la importancia del involucramiento político. Es decir, si no hay una participación, sobre todo de los jóvenes, no solamente están dejando que otros decidan por ustedes, sino que además están siendo copartícipes, déjenme decirlo así, cómplices de que eventualmente, digamos, lo que fue una demanda de una generación, transitar a la democracia, acabe agotándose y empiecen a surgir justamente esas expresiones autoritarias de donde venimos en el pasado. Claro, o sea, no es tanto de qué hagan o no hagan los políticos, a veces también nos corresponde a nosotros como jóvenes lo que no estamos haciendo. Aunque las instituciones tenemos una enorme responsabilidad en la construcción de la confianza, y eso pasa en buena medida por la capacidad de comunicar y explicar lo que estamos haciendo. ¿Pero qué cree que es lo que tenemos que hacer los jóvenes para, no sé, meternos a ese proceso electoral? Mira, a ver, yo creo que están haciendo. Alguien pensaría que los jóvenes son absolutamente apáticos. Todo el mundo estaba en esa lógica. Y de repente, en el año 2012, surgió de la nada el Movimiento 132, que yo no quiero, luego, no especulo sobre la ruta que tuvo, pero tuvo un peso verdaderamente sorprendente. Yo creo que también hay que, creo que de lo que se trata es crear los espacios. Los jóvenes son inquietos por naturaleza y no me creo eso de que son por DNA, por principio,
refractarios a la política. Yo veo jóvenes cada vez más interesados. Creo que la responsabilidad que tenemos como autoridades es hacer clic con los jóvenes, lograr transmitir, lograr entender estos mensajes y estos códigos de comunicación de ustedes y sobre todo tratar de explicar, vuelvo al punto, lo que hacemos. Doctor, creo que lo demás es algo que naturalmente verse da. Doctor, disculpe que le interrumpe, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por todo su tiempo y espacio que nos brindó. A ustedes. Y espero que esto nos sirva para tener un voto informado en las próximas elecciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, de veras, encantado. ¿Cuál fue la frase que dijo hace un momento? Mi frase fue de que si no pudieron con Toño, pues menos con él. ¿Cómo fue Lorenzo Córdoba de joven? Cuéntanos tu juventud. Pues hiperactivo, curioso. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Hola, doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Es un placer tenerlo el día de hoy. Okay. Debe ser 3 veces seguidas. Hola, ¿qué tal? Estamos hoy con el doctor... No, pero nunca he dicho hoy. ¿De dónde él es? Hola, ¿qué tal? Ya, callen. Pequeño, pero queremos saber quién es Lorenzo Córdoba. Sí, eso ya vamos a hacer. Espera, faltan los cortes comerciales. Vean todos los dulces que han consumido nuestros compañeros en esta estancia. Ahorita yo les confirmo a la hora que lo van a entrevistar. Y con base en eso, si les parece bien, ya procedemos a la hora del sándwich o vemos cómo nos ajustamos. ¿Les parece bien? Sí. Me parece. Dani, ya viene el doctor que ya acabamos de montar. Me permito, a estas alturas ya no es la bienvenida, sino agradecer la presencia de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán, que nos han acompañado con paciencia a lo largo de toda esta sesión. Señora. Pues bastante bien, yo por mala suerte estaba de pie, todos mis compañeros estaban sentados, entonces sentí un poquito la presión y me quería tirar, pero siento que me iba a ir muy bien. Yo no sabía ni qué hacer, si saludar, aplaudir, no, o sea, me puse súper nerviosa porque sentí un momento, de verdad, no me lo esperaba. Fue algo que estábamos súper aburridos, súper enfadados y todo, y fue de la nada así, ¡pum!, que nos sonrió todo y muy padre, la verdad, un gran detalle. Nada, realmente que no me ilusioné ni nada, pero lo agradezco porque pues sí tuvo una muestra de agradecimiento a nosotros que fuimos tan pacientes porque postergó, no de día, pero sí de hora, nuestra entrevista que le íbamos a realizar a él, que ya la hicimos, quedó bastante bien, pero le agradezco el detalle. No, pues sentí como, o sea, porque aparte estaba como distraída, entonces cuando escucho que manda saludos a la universidad, fue así como de volteo y los veo y fue así como de wow, o sea, aparte, pues, o sea, tenía personas muy importantes, entonces, la verdad, estuvo muy padre y pues me gustó muchísimo que pues se haya tomado el tiempo de mandarnos saludos. Me regaló un libro que se llama Elecciones, Dinero y Corrupción, Pemex Gate y Amigos de Fox. Estoy encantada del INE y de las personas que trabajan aquí. Gracias por hacer ese tipo de detalles, ajá, pues porque bueno, es una persona
es una figura pública y pues eso pone en alto a nuestra universidad. No, para nada, al contrario, encantado. Sí son días bien complicados, pero bueno, qué poco que se pudo armar por acá, ¿no? Gracias, y mire, pues, le trajimos este pequeño detalle. Buenísimo. No, pues, órale, a todo dar. Bueno. Ya. Can smile and I was on cloud nine. Love.